Muy buenos días. Mi nombre es Luis Manuel Ramírez Cabrera. Soy estudiante de la licenciatura en Derecho de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. El día de hoy realizaremos la actividad número 2, la personalidad y su validación ante el registro civil, referente al módulo Derecho de Personas y Familia. El nombre de nuestro asesor, Jorge Alberto Andrade Aldana. El día de hoy hablaremos sobre los atributos de la personalidad. Los atributos de la personalidad son cualidades que identifican e individualizan a un sujeto de derecho a fin de ubicarlo dentro del orden social y jurídico. La doctrina establece como atributos de la personalidad los siguientes: nombre, domicilio, nacionalidad, capacidad jurídica, patrimonio y estado civil. En cuanto a las personas físicas, excepto lo anterior en cuanto a las personas físicas, y respecto a las personas morales, únicamente el estado civil es una excepción. Hablaremos sobre alguno de estos, por ejemplo, el nombre. El nombre se refiere como atributo a la personalidad a toda relación jurídica que impone deberes y atribuye derechos a los sujetos de dicha relación. De ahí que sea necesario en cada relación jurídica precisar concretamente qué persona o personas son sujetas de esa relación, quién o quiénes pueden exigir como acreedor o acreedores una determinada conducta sobre quienes recae el deber jurídico de cumplirla, deudor o deudores. En ese sentido, puede definirse el nombre como las palabras que identifican a una persona, a fin de que sus actos, individualizados por el ordenamiento jurídico, generen consecuencias que le sean atribuidas a ella y a nadie más. Por tanto, el nombre corresponde al conjunto de letras y palabras que sirve para identificar a una persona. Este puede formarse con uno o más nombres propios, al igual que los apellidos. Asimismo, toda persona tiene el derecho y el deber de ostentar su nombre completo en los actos jurídicos que intervenga. Con relación al nombre de las personas morales, se tiene que distinguir en principio dos tipos de entes colectivos, los públicos y los privados. Tratándose de personas morales públicas, como la nación, el Estado o los municipios, su nombre está íntimamente ligado a fenómenos culturales e históricos. Por su parte, los organismos descentralizados generalmente encuentran su nombre en la ley o reglamento que los crea y los regula, y con relación a las personas ideales de interés privado, es bien conocida la distinción entre denominación y razón social con que suelen identificarse. Este atributo de la personalidad se menciona en actas de tipo nacimiento, de matrimonio, de divorcio y de defunción. Segundo atributo de la personalidad, el domicilio. El domicilio es el lugar en el que, para determinados efectos del derecho, una persona se asienta de manera permanente. En la legislación civil vigente se reconocen tres tipos de domicilio. Inciso A, domicilio voluntario, que es aquel que se elige libremente siempre que no se perjudiquen intereses de terceros. Como por ejemplo, cuando una persona se asienta en un terreno, una casa habitación, con el fin de quedarse con ella. A eso se refiere de no perjudicar intereses de terceros. Inciso B, el domicilio legal, que es el que se atribuye a la persona, que es el que atribuye la ley a una persona, aun cuando de hecho no se encuentra ahí. Por ejemplo, el que estamos en un procedimiento, el domicilio legal para oír o recibir notificaciones. Este domicilio legal lo encontramos también definido en el artículo 32 del Código Civil para el Estado de Guanajuato. Inciso C, el domicilio convencional, que de acuerdo con el artículo 35 del Código Civil para el Estado de Guanajuato, es el que se designa para el cumplimiento de determinadas obligaciones. En otras palabras, el domicilio es simplemente el lugar de permanencia habitual del individuo. Este atributo de la personalidad se menciona en actas de tipo de nacimiento, de matrimonio, de divorcio y de defunción. Número 3. Atributo de la personalidad, el estado civil. El estado civil es un atributo exclusivo de las personas físicas que implica la situación que guarda un individuo dentro de su grupo familiar con respecto a sus relaciones de matrimonio o parentesco. Así, el estado se determina en función del grupo o de los grupos sociales a los que una persona pertenece, porque el ordenamiento jurídico atribuye esa pertenencia como inherente a la persona misma. Sobre este atributo es común que cuando solicitas un trabajo te pregunten tu estado civil.
por ejemplo, soltero o casado. También al solicitar algún crédito. El estado civil sirve para identificar el parentesco de manera general. Este atributo de la personalidad del estado civil se menciona en actas de tipo de defunción. Cuarto atributo de la personalidad, la capacidad jurídica. La capacidad jurídica es la aptitud que tiene la persona para ser titular de derechos, sujeto de obligaciones y, en su caso, ejercer esos derechos, cumplir esas obligaciones y celebrar actos jurídicos por sí misma. De este concepto genérico se desprenden dos especies de capacidad. Inciso A, la capacidad de goce, es decir, la aptitud para ser titular de derechos y sujeto de obligaciones. Todo sujeto debe tenerla, ya que de suprimirse carecería de razón de ser la personalidad, porque impediría al ente en la posibilidad jurídica de actuar. No se concibe la noción de persona sin la capacidad de goce. Inciso B, la capacidad de ejercicio, a la cual también se le llama capacidad negocial, y que puede definirse como la actitud para ser titular de derechos, sujeto de obligaciones, celebrar actos jurídicos, así como exigir aquellos derechos y cumplir aquellas obligaciones por sí mismo. Tratándose de personas físicas, la capacidad de ejercicio está sujeta a condiciones propias de los seres humanos, como la edad, circunstancias físico-mentales, etc. Esto lo podemos también encontrar de manera definida en los artículos 22 y 23 del Código Civil para el Estado de Guanajuato. Y en cuanto a la capacidad de ejercicio para las personas morales, su capacidad de goce está limitada por su objeto, naturaleza y fines